Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí hoy estar delante de ustedes compartiendo una palabra para el día de hoy. Esperemos que Dios y el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos guarde en todo momento. Vamos a dar inicio a la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe en todo momento. Vamos a, ya les digo, permítame el texto. La palabra del día de hoy a leer la tenemos en 1 Corintios 2, 1 al 16. Así que, como dice la palabra del Señor, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que esa sabiduría no esté fundada en el poder de los hombres, sino en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Amén, así es. Sin embargo, dice el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el 8, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así es, miremos que en este texto tenemos la mente de Cristo nosotros, y bajo esa mente es con la que nosotros debemos andar, de predicar la palabra, de hacer en nosotros la obra del Señor. Entonces vamos a entender lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este día, y esperemos que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Voy a hacerles una pequeña introducción de lo que es el apóstol Pablo, lo que fue el apóstol Pablo en las manos del Señor. Eso habla mucho de él, porque fue un hombre que desde el primer momento que el Señor tocó su corazón, fue un hombre dispuesto para servir al Señor. Tengamos en cuenta que cada que el Señor hace un llamado a una persona, debemos de nosotros entregarnos de todo corazón para su servicio, sin poner restricciones a ese servicio, sin poner obstáculos, sino que si el Señor nos llama, entonces aceptemos ese llamado. Pues voy a hacer una pequeña introducción del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, porque dice la palabra que Pablo, desde el mismo momento que Jesús lo llamó, inmediatamente le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Sabemos que cuando Pablo escuchó la voz de Dios, él se cayó del caballo y quedó ciego al ver la gloria de Dios resplandecer. ¿Cuántas veces nosotros
hemos sentido el llamado del Señor y nos hemos hecho ciegos para no entender. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a predicar su palabra por un camino y nos hemos hecho ciegos para no andar y no hacer la voluntad del Señor? Miremos que aquí Pablo, el apóstol, él se cayó del caballo y de una vez entendió el llamado que Dios le había hecho. Después de que el Señor, por mandato de Ananías, del Señor mandó a Ananías a que le devolviera la vista, vemos que Pablo recobró la vista en ese momento y se convirtió en un gran mensajero de la palabra de Dios, llevando el mensaje a muchas personas y ciudades, hasta reyes le predicó. Pero antes, estando con los apóstoles, aprendiendo de ellos sobre la vida de Jesús. Y después de esto, él salió a predicar la palabra del Señor a toda parte. Él predicó a Cristo resucitado a todas las naciones. Tal vez en otro tiempo había perseguido a la iglesia, a los cristianos, pero si miramos el apóstol Pablo, después de perseguirlos, él sin temor ni argumentos aceptó el llamado y predicó la palabra de Dios a muchas naciones. Además, Pablo es el autor de Primera de Corintios, de la carta que acabamos de leer, y de muchos otros libros que él escribió y dejó en el Nuevo Testamento para la gloria de Dios. Nosotros aceptamos el llamado del Señor. ¿Qué obstáculo le hemos puesto nosotros cuando el Señor nos llama a servirle, a predicar su palabra? Nosotros en algún momento nos hemos hecho sordos o ciegos a ese llamado. Miremos, familias, que cuando el Señor nos llame a su servicio, sirvámosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, para hacer esa obra que el Señor ha encomendado que nosotros hagamos. Cuando nosotros prediquemos de Cristo y de su magnificencia, no usemos de palabras maquilladas, ni hablemos con nuestra sabiduría, porque tal vez caigamos en el error de hablar con sabiduría de hombres. Usemos más bien palabras de verdad, centradas en el evangelio que predicó Cristo, palabras que lleguen a las personas y que transformen el corazón de la quien las escucha. Eso es lo que nosotros debemos de hacer y tener muy en claro en el momento de nosotros llevar un mensaje, que la palabra de nosotros vivifique la persona que está escuchando ese mensaje, que por el nosotros hablar, esta persona pueda entender el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos a través de su palabra. Miremos entonces que pueda ser transformado el corazón de estas personas, que cuando nosotros hablemos se note que no hablamos del mundo ni lo que el mundo ofrece, sino que hablemos de Dios y de su gloria. Muchas veces nosotros nos encontramos hablando con alguien, algún amigo que hace tiempo no conocemos, y lo primero que nosotros hacemos es hablar, y él nos habla de algo y nosotros le seguimos la corriente. Nosotros desde ese momento no debemos de seguirle la corriente o la conversación a un inconverso, porque nos haría pecar a través del evangelio. Entonces nosotros más bien hablemosles de Cristo resucitado, instémosles a que esa persona conozcan del Señor y puedan llegar a un verdadero arrepentimiento, no hablarle cosas del mundo, sino cosas celestiales, y a que se aparte esa persona del mal camino, de la maldad en la que vive. Hagámosle saber que Cristo resucitó por todos nosotros y que el Espíritu Santo es el que llena a esa persona para que pueda cambiar su vida y pueda llegar a un verdadero arrepentimiento. Amén. Hablemos lo que Dios ofrece a todos los que le buscan, y es la salvación, que prediquemos a Cristo resucitado y de Él predicamos su palabra. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros, los que buscamos de Dios, los creyentes, nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para una salvación. Esa salvación es tan grande que nosotros no debemos de perderla. Es el más grande galardón que nosotros como cristianos podemos recibir. Nosotros en esta tierra no debemos de hacer riquezas, ni almacenar bienes ni propiedades, porque todo eso en el momento de nosotros partir se va a quedar aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, para llegar a acceder a esa salvación arriba en los cielos, cuando Jesucristo venga en su segunda venida por cada uno de nosotros. Entonces, hablemosle a las personas de esa gloria, hablemosles de esa salvación que el Señor tiene predestinado para cada uno de sus hijos. Que al nosotros hablar del evangelio se note la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Tal vez a muchos de nosotros nos da algo de temor el momento de predicar el evangelio. Posiblemente el temor viene a nosotros en el momento de pensar en la reacción que tendrá la persona a quien estamos predicando.
porque sabemos que hay personas de que nosotros vamos a predicarle una palabra y lo primero que hacen es recibirnos con mal genio, con alguna vulgaridad, con groserías. Y si nos ha pasado eso con alguien, miremos que ese temor todavía sigue infundando en nosotros al momento de predicarle a una persona que apenas vamos a conocer. Entonces, en el momento de pensar, esa reacción es la que nos da temor. Si a alguien le estamos predicando, hay personas que reaccionan airadamente cuando se les habla de Cristo y de su palabra, y esas reacciones son las que a veces causan temor. El apóstol Pablo dice que él sintió temor ante los corintios, dice en el capítulo 3 que él tuvo miedo al estar delante de los corintios. Entonces eso también nos suele pasar a nosotros. Dice en el capítulo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miremos que cuando nosotros nos le acercamos a alguien, también nosotros, ese temor viene a nosotros. Pero tenemos que revestirnos de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para que ese temor, y con el verdadero amor de Jesucristo, nosotros venzamos todo temor. Amén. Pero esos temores debemos de vencerlos en el nombre de Dios, porque Dios nos dice al respecto en su palabra. Miremos primero por un momento Hechos 18, 19, 10. En pantalla. Miremos los Hechos de los Apóstoles, porque ahí nos da una pequeña directriz sobre los temores que nos infundan muchas veces al predicar la palabra. Hechos 18, 9, 10. Permítame, yo lo ubico, 18, 18. Dice la palabra del Señor: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto nos dice el Señor en estos momentos. No tengamos miedo de predicarle la palabra a nadie. Prediquémosle la palabra sin temor, pero con reverencia, siempre creyendo que Jesucristo está a nuestro lado y que el Espíritu Santo es quien nos guía. Por eso dice que no temas, sino habla y no calle. No callemos, hablemos la palabra del Señor, y que en el nombre del Señor podamos explicarle el Evangelio a muchas personas. Así que bajo estos principios no sintamos miedo, no callemos, y que se escuche nuestra voz fuerte y clara predicando el Evangelio, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Tengamos eso claro, que cada que nosotros vamos a hablar un tema bíblico a alguien, sea en una casa del Señor, un grupo de oración, o donde nosotros estemos predicando la palabra, el Señor está a nuestro lado respaldando esa palabra. El Señor está a nuestro lado en todo momento. Abro un pequeño paréntesis, porque el sábado en el ayuno salimos en un parque con semejante sol, y a nomás llegamos a ese parque y empezó la alabanza y comenzamos a orar. El Señor, con viento recio, mandó una brisa sobre ese lugar, y qué espectáculo disfrutar de todo ese momento, porque sabe y se siente uno que es la presencia del Señor la que está respaldando su palabra. Entonces miremos que cuando prediquemos el Evangelio, Dios está a nuestro lado respaldando su palabra. Cada que nosotros predicamos el Evangelio, que cuando estemos nosotros predicando a Cristo resucitado y de sus milagros, no hablemos con humana sabiduría, sino que demostremos que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese poder del Espíritu Santo es el que nosotros nos lleva y nos guarda. Vamos por un momento a Hechos 1:8. Dice la palabra del Señor en Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿de qué nos vamos a revestir? Del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar ese Evangelio, para llevar la palabra a muchas personas allá afuera. Mire, familia, como lo decía el pastor Diego en una oportunidad, no es predicar aquí en un púlpito, porque el mayor púlpito que nosotros tenemos para predicar está allá afuera. Están los parques, están las cuadras, están los barrios, están los vecinos. Entonces, prediquemos allá en esos lugares. Anhelemos, antes de predicar en una iglesia, prediquémosle a esa iglesia que está afuera, porque es más grande la iglesia que está afuera, las que necesitan de la palabra del Señor. A esos vamos y busquemos esas personas
y llevémosles el evangelio de la salvación a cada uno de ellos. Amén. Ese poder es el que nosotros debemos anhelar, para así hacer y cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Nuestra fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios y fundamentada en su palabra divina, o sea, en su evangelio, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de hablar es con fundamento bíblico, no con fundamento de lo que nosotros pensemos ni de lo que nosotros creemos que posiblemente puede ser. No, basémonos en el manual de vida que es la Biblia, basémonos en su palabra y sobre esos principios de la palabra divina dejémonos guiar siempre por el Espíritu Santo para poder llevar un evangelio a las personas limpio, sin mancha, y podamos predicarle a esas personas de afuera sin mentiras y sin argumentos falsos, sino basados siempre en la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe. Sin embargo, como creyentes en Cristo que somos, nos revestimos de la sabiduría de Dios y así logramos la madurez espiritual que necesitamos para hablar con sabiduría y denuedo la palabra de Dios, porque esa sabiduría Él la predestinó antes de la creación para nuestra gloria. Nosotros debemos de revestirnos de esa espiritualidad, familia, seamos espirituales, siempre hablando con denuedo de la palabra, hablando la palabra de Dios con la sabiduría que siempre nos da Dios para la gloria de Dios. Dios nos revela su palabra por medio del Espíritu Santo para que ustedes y yo y todos y cada uno anhelemos predicar y que prediquemos la palabra para que demos las buenas nuevas de salvación, permitiéndole a Dios que entre en nuestras vidas y que entre en las vidas de las personas que escuchan el mensaje, que escudriñen nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra alma, que cuando nosotros le prediquemos a alguien, esa palabra impacte la vida de la persona que la está escuchando y que veamos en él un cambio y un arrepentimiento, y por qué no, cuánta sería la alegría de verlo llegar en esa semana que nosotros le predicamos, verlo llegar aquí a la iglesia un domingo. Entonces, basémonos en esos principios, familia, prediquemos esa palabra a todas estas personas, anunciémosle el evangelio de la salvación y permitiéndole a Dios que entre en nuestras vidas y en la vida de ellos. Amén. Porque ¿qué hombre sabe las cosas ocultas de los hombres? Solo eso lo sabe el espíritu del hombre. ¿Quién conoce más las cosas ocultas que tenemos en nuestro corazón sino el propio hombre, el propio espíritu del hombre? Por eso el espíritu del hombre solamente ve las cosas materiales de lo que tiene el hombre en su corazón, porque solo el espíritu del hombre sabe eso. Asimismo, nadie sabe ni conoce las cosas de Dios, sino que solo el Espíritu Santo sabe y conoce todo aquello de Dios, y el mismo Espíritu Santo nos la revela a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela la santidad de Dios. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu Santo es el que nosotros nos hace caminar por caminos de justicia, por caminos de salvación, basados siempre en la palabra del Señor y dejándonos guiar siempre por el poderoso Espíritu Santo. Entonces, es decir, nosotros cuando hablamos somos guiados por el Espíritu de Dios, que esas palabras no son enseñadas por hombre natural, sino poniendo en práctica lo espiritual a lo espiritual y no dejándonos llevar ni usar vana palabrería, porque hablando así se confunde el evangelio. Si nosotros, siendo espirituales, miramos las cosas naturalmente, nunca vamos a llegar a ningún lado. Es decir, que si nosotros, muchas veces ha pasado que nosotros vamos y le predicamos a una persona y esa persona de pronto dice, sí, yo voy al domingo a la iglesia, voy tal día, y resulta que ese domingo no va y a los 8 días no le encontramos, y uno muchas veces dice en su corazón, no, pues ya para qué le hablo si volví y le hablé y no pasó nada. Ahí estamos viendo a esa persona naturalmente, pero si la vemos con los ojos de Cristo, si la vemos naturalmente, no naturalmente y no espiritualmente, podemos volvernos a arrimar a esa persona y tener esa confianza de que el Espíritu Santo lo llevará en su momento a la iglesia o a un grupo de oración. Pero no nos cansemos de dar esa invitación, de decir, no, pues yo ya le prediqué, esperemos qué pasa. No, insistámosle. Dice la Biblia que hay que obligarlos a entrar, porque eso le pasó al Señor de las bodas, le mandó a los siervos y dijo, oblíguelos a entrar a mis bodas, porque los convidados son muchos,
pero pocos los escogidos. Entonces, que esas personas que nosotros le prediquemos, si no quiere entrar hoy a la iglesia, busquémoslo mañana. Y si mañana no hace caso, busquémoslo pasado mañana. Pero seamos insistentes en eso para que esta persona, el Espíritu Santo lo toque y pueda llegar un día a la casa del Señor arrepentido. Suele pasar que cuando se le habla a una persona que no conoce la palabra de Dios, ni sabe nada de Jesucristo, la persona le habla de la Biblia y lo que esta persona contesta en medio de su incredulidad es: yo creo en Dios a mi manera. O como me han respondido muchas personas que les he hablado y lo primero que ellos me dicen es: no, pues, ¿sabe qué, hermano? Muy bonito y todo, pero yo no creo. Yo creo en mi Dios, que es mi trabajo, y en lo que tengo en mi bolsillo, que es la plata. Esos son mis dioses, pero para mí no hay otro Dios. Eso muchas veces lo he escuchado de personas incrédulas, pero debemos de orar para que esas personas un día puedan llegar al arrepentimiento. Y instémosle de que están en un pecado enorme, porque si esa persona llegara a fallecer, de seguramente no se iría con Cristo. ¿Por qué? Porque no le conoce, porque no le ha hecho caso, porque no ha buscado de su palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Instar a esas personas a que lleguen a un verdadero arrepentimiento en el nombre de Jesús. Eso es lo que dicen ellos, que el trabajo, el dinero que tienen en el bolsillo son el Dios. Estas personas son incrédulas y solo ven como hombre natural, que es lo que ve, solo lo naturalmente. Esas personas no ven nada espiritual, se les habla de la Biblia, se les pone delante un párrafo bíblico y como no ven lo natural, lo espiritual que hay en la Biblia, sino que ellos ven todo lo natural, entonces dicen no le hacen caso, dicen que no les interesa, que tal vez otro día, que tal vez mañana. Pero si esas personas comprendieran en el gran error que están, yo creo que las iglesias cristianas estuvieran a reventar. ¿Por qué? Porque esas personas de todo su corazón pudieran entender la verdadera palabra del Señor y la verdadera intención que tiene al predicarle su palabra, que es para que ellos lleguen a salvación. Pero Dios es bueno, Dios es justo y es misericordioso, y en su momento todas las personas escogidas, todas las personas que Dios ha llamado a su servicio, así sean viejos, y si el Señor las tiene predestinado para salvación, llegarán un día rendidos y arrodillados a la casa del Señor. Dice que pero cuando nosotros hablamos con una persona cristiana y le compartimos una palabra bíblica, como estamos haciendo aquí hoy, vemos que cuando nos reunimos los cristianos a hablar del evangelio, a predicar una palabra, a compartir una palabra bíblica, ahí sí, como somos espirituales, nosotros acomodamos todo lo espiritual a lo espiritual, y ahí es donde nosotros nos edificamos, cada uno de nosotros, porque todo lo acomodamos espiritualmente a como dice la Biblia, y podemos entender, hablando entre nosotros, la salvación que el Señor tiene para nosotros, y podemos, si alguno de nosotros está cometiendo algún error, entonces encaminarlo a ese camino para que no se aparte de la palabra del Señor ni se aparte del servicio de Dios, sino que antes bien fortalecerse cada uno de nosotros, fortaleceos los unos a los otros y orar unos por los otros, para que cada día el servicio al Señor en la iglesia, en nuestra casa, afuera, podamos ser de majestad para el Señor y podamos servirle con gozo, con alegría y con sencillez de corazón. Así que ya nosotros, siendo espirituales en Cristo, conocemos la mente de Cristo Jesús, que ya no nos ha sido revelada por el poder del Espíritu Santo, y creemos con fe que esa mente del Señor Jesús la tenemos nosotros. Esa mente del Señor Jesús nosotros debemos anhelarla, porque la mente de Cristo Jesús fue la que le sirvió y la que Él utilizó para predicar a su pueblo. Entonces nosotros, familia, esa mente del Señor Jesús la tenemos nosotros porque el Espíritu Santo nos la reveló. Por último, vamos a leer la carta de Romanos 11:33, por un momento ya para terminar. ¿Qué nos dice la palabra de Romanos? Y allí nos centramos ya en la palabra del Señor y sirvamos con fe y alegría, familia. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire cuán insondables son los caminos, inescrutables son los caminos que tiene el Señor.
Eso nosotros, ¿cómo haríamos para comprender toda esa sabiduría y toda la ciencia de Dios? Todos esos juicios, esos caminos son inescrutables que nosotros por sí solos no podíamos caminar ni podíamos entenderlos. Dice en el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El Señor, el consejero del Señor Jesucristo, ¿quién fue? Posiblemente su Padre, porque dice la Biblia que Él hace lo que ve al Padre hacer y que eso se refleje en nuestra familia. Si nosotros somos personas llenas del Espíritu Santo, podemos guiar a nuestros hijos en ese sentir, en esa llenura. Que si nosotros estamos orando, clamándole al Señor de mañana, de madrugada, que nuestros hijos nos vean hacerlo, de seguro ellos también van a hacer eso mismo. Dice en el 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Todo lo que fue hecho por él. Todo lo que fue creado fue por él y para él, familia. Y la Biblia fue creada para nosotros hoy en día, para estudiarla, para predicar su palabra, para guardar la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es un manual, iglesia, que nunca nos falte esta arma poderosa en nuestras manos, porque de este Cristo que está aquí, del Señor, del Espíritu Santo, que fue el que inspiró para escribir la Biblia, debemos nosotros aprender para llevar ese evangelio sano a todas las familias, a todas las personas que están en el mundo. Que nunca se nos olvide el evangelio, que nunca se nos olvide la santa palabra, y de ella aprendemos, porque fue escrita para eso, para aprender y para enseñar. No nos quedemos con lo que nosotros aprendemos, no nos quedemos con lo que nosotros enseñamos. Si aprendemos es para enseñar a otros. Si nos enseñan, enseñémosle esa palabra a otro, para que a su vez esa palabra otro la pueda explicar, la pueda entender y la pueda enseñar a otras personas. Porque si no hubiera sido por la enseñanza que Jesucristo le hizo a los 12 apóstoles, hoy no tendríamos nosotros la Biblia, no estamos parados en una iglesia, porque ellos aprendieron de Dios y a su vez ellos enseñaron a otras personas. Si esas otras personas enseñaron y fueron enseñando, hasta el día de hoy nosotros estar aquí también aprendiendo para salir afuera a las calles a enseñarle a un pueblo necesitado de Dios. Dios les bendiga, familia, que Dios guarde sus vidas y sus corazones en Cristo Jesús.